Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces, soy Alejandro Monreal y bueno, voy a acompañarte. Bueno, no nada más yo, va a estar conmigo también Fernando López Rosas, de una vez lo presentamos. Parte también del equipo Believing, que ya tocó que se sentara a la mesa con nosotros y habláramos de un tema picante, candente, chismecito, nada se creen. No, este es un programa serio con un poquito de humor y con muchas cosas que aprender. Hoy elegimos, y esto pues a sugerencia de Fernando, a las telenovelas como eje central del episodio de hoy. ¿Por qué? Bueno, no les voy a adelantar lo que Fernando tiene preparado, pero sí les voy a decir que las telenovelas, al menos la mayoría de los mexicanos, hemos tenido contacto con alguna de ellas. Y por más fresa que te sientas, estoy seguro que viste, pues, Carrusel de Niños, Chiquilladas, Cómplices al Rescate, Mariela del Barrio, por no decir todas, digo, y mencioné solo las de una casa Sí, televisora, ¿no? Pero igual y te gustan las novelas turcas, o igual y te gustaban las las coreanas. telenovelas que pasaban antes de que empezara el show de Cristina. Y hay un montón. Ah, bueno, yo me he topado con mucha de la gente que he platicado y hasta me sentencian. ¿A poco no has visto Betty la Fea? Bueno, yo vi la fea más bella, no he visto la original, pero conozco gente que la ha visto hasta 3 veces. Y entonces, seguramente por algo nos llaman la atención unas y no otras. Pero definitivamente te apuesto mi título universitario a que por lo menos has visto un capítulo de cualquiera que sea. Por lo menos conoces ese sonidito que ya se usa mucho en TikTok, que es algo así como de, ya sabes qué novela, La Rosa de Guadalupe, y sabes que cuando viene ese airecito te va a iluminar la gracia divina. Entonces, pues participa porque es un tema que sé que conoces un poco y aquí Fernando nos va a ir aclarando esas dudas porque la propuesta que tiene es muy interesante. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto otra vez estar aquí en un podcast. Ujú. Ya tenía bastante que no colaboraba aquí contigo, con ustedes. Y pues me da mucho gusto otra vez tener esta oportunidad. Pues sí, este tema, ¿no? Te soy sincero, no soy como muy fan de las telenovelas. Sin embargo, yo sé, soy de esos que mencionas, ¿no? Que al menos he visto algunas telenovelas y que tengo así como que algunas que me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, me gustaron mucho en su momento la de Cuando seas mía, de Ujú, Betty la Fea, esa sí ujú, la vi, la original. Y ahorita está, por ejemplo, la del privilegio de amar. ujú. Entonces, soy así, ¿no? Como que al principio no soy renuente de ver una telenovela, pero mi esposa me dijo, mira, es que está bien buena, bien padre, tienes que verla. Y yo, ¿por qué? Mira, es que está pasando esto ahorita y así bien emocionada y digo, ah, caray, pues a ver, ¿no? Ujú, Mira. Y un día, pues la está viendo mi esposa, mi bebé que hasta le hace, ¡ah! Mi bebé le hace así, ujú, y yo, ah, caray, pues ¿qué tiene, no? Y ajá, empiezo a verla y digo, ah, caray, como que empiezo a conectar, ¿no? ujú, Y digo, ah, o sea, tiene algo, o sea, algo que tal vez en un momento no me llama la atención, pero algo al final te engancha, es como muy enganchadora. Y estuve pensando y dije, ¿qué es lo que nos está moviendo a mi esposa, a la gente? ¿Qué es lo que nos mueve? Y me di cuenta en el momento en el que veía, decía, ah, es que esto me suena a cosas que tal vez viví, ¿no? ujú, O tal vez cosas que alguien más ha vivido. Claro, pues esto en algún momento lo podríamos vivir en un futuro, ujú, ¿no? ujú. Y digo, ah, ahí está la cuestión. Y entonces empecé a ver, dije, ok, entonces esto tiene que ver con cómo reaccionamos y las emociones que tenemos en cuanto a lo que estamos viendo en esa historia. Es decir, Ujú, la narrativa que estamos viendo en la telenovela nos sirve como un modelo para saber qué onda con nuestra vida. ujú. Ah, ok, eso está interesante. Entonces es como si psicoanalíticamente dijéramos, o es una proyección o sirve para proyectarnos, ¿no? Sí, y Yo, bueno, perdón que sí, te dime. interrumpa, yo me piqué mucho con El Manantial con Adela Noriega y Sí. Mauricio Islas.
Marco, ¿tú viste o has visto telenovelas últimamente? Últimamente, me acuerdo ahorita la de Mil por hora. A ver, pero ahora sí. Sí, sí, eso, que como en el momento en el que, eso que mencionabas, ¿no? Que es como una proyección, de alguna forma hasta nos sentimos como relajados Ujú, de estar viendo eso. Y ujú, dices, ah, caray, se me pasó en friega, ¿no? Estar viendo cómo van apareciendo las cosas y cómo se van resolviendo y cómo van, moviéndose los personajes. Y ahora que pasó esta tragedia, ahora que pasó, cómo los personajes van a resolver ese problema. ujú, Y es esa cuestión, ujú, que a veces nos cuesta tanto trabajo el decir, bueno, ¿qué hago con mis problemas? ¿Qué hago con mi situación difícil? Que a veces es un poquito más fácil verlo ahí en la televisión. ujú, Decir, a ver, y tal vez yo no lo tengo que estar viviendo hasta cosas, ¿no? De, ¿qué haría si, no sé, pasan, por ejemplo, accidentes, ¿no? ujú, En las telenovelas. ¿Qué pasa si alguien tiene un accidente? ¿Qué haría? ¿Qué podría ujú, hacer? En la telenovela lo está pasando, ujú. ¿no? Por eso habrá personajes que nos caen tan gordos, Exacto. ¿sí? Sí, es eso, ¿no? Que tal vez a veces vemos un personaje que le pone la traba a la actriz principal, que siempre le está poniendo un 4, que siempre le están maltratando. Y es cuando decimos, ah, caray, pues es que nos mueve esta persona porque tal vez nos hemos topado con ese tipo de personas, ¿no? Bueno, o sea, y yo creo que este fenómeno también ocurre, ahorita no recuerdo cuál es la palabra, no sé si se adecuado decir de manera póstuma, no es la palabra. Pero cuando se termina la telenovela, incluso años, después, que se siguen utilizando todavía memes de este personaje ¿cómo se llama la actriz muy guapa que yo digo que es mi novia y le dan celos a mi esposa? Por cierto. No, la Teresa no, la que decía, que decía, ¿por qué estás con la maldita Alicia? Ay, Ah, ¿quién era esta mujer Sí. sí, hermosa? Castro, no, ¿cómo se No. no. apellida? Bueno, ahorita nos dicen por aquí Sí. la gente que nos está viendo, pero, o sea, yo me he dado cuenta que Itatí Cantoral. Itatí Cantoral, ándale, Itatí Cantoral vivirá siempre en mi corazón. Que se siguen utilizando los memes para referirse a situaciones muy específicas, incluso para autodenominarse tóxica de una forma socialmente aceptada, Ujú, porque difícilmente una persona va a ir a decir, oye, ¿quieres andar conmigo? Soy bien tóxica. ujú, Digo, estaríamos hablando ya de un problema serio, sin embargo, creo que se comparte ese meme como para manejar esa cuestión interna que me está a lo mejor generando cierta incomodidad o con la cual me siento identificado y para que la gente lo tome a broma, entonces lo publico como meme. Sí, exacto. pero en realidad algo está generando dentro de mí, por eso es que me siento identificada con esa parte. Exacto, es eso, ¿no? Como hay cosas que a veces nos cuestan trabajo, es lo que decía, Ujú, como que nos dificulta el aceptar, ¿no? El que a ujú, veces decimos, chini, es que ¿por qué estoy teniendo tantas dificultades para tener pareja? O para que estar bien en un trabajo, o ujú, sea, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? ujú, Y es cuando tal vez de alguna forma tenemos esa conciencia como escondida de, es porque tal vez algo no anda bien contigo, tienes que ujú, trabajar en algo, ujú, hacer algo con eso, porque al final de tres, cuatro, cinco, seis parejas que estás teniendo problemas y que es por tal vez por las mismas situaciones, dices, ah, caray, ujú, pues tal vez no es la persona, las personas con las cuales estoy buscando, ¿no? Sino tal vez hay algo en mí que yo estoy cayendo en este tipo de relaciones. ujú, Y esto que mencionas de decir, bueno, es que soy esta parte tóxica, en broma es una forma de ir empezando a aceptar eso. Y que es a través de la historia de las telenovelas, porque al ujú, final las novelas sabemos perfectamente que es el drama al extremo. ujú, Si realmente los escritores de las telenovelas lo hicieran de forma tal como es la vida, sería aburridísima. ujú, Porque la vida es a veces muy monótona. Sí pasan cosas, pero son cosas que tal vez en su momento pasan cada de vez en cuando y no son tan extremas como pueden llegar a ser en una telenovela. En una telenovela, en un capítulo, pasan de tres, cuatro tragedias, ¿no? ujú, Un
no sé, una de las personajes aventó a la principal y luego por otra parte están pasando otras de que están abandonando a otra persona y luego en otra parte están cosas muy extremas, ¿no? Muy dramáticas. Que obviamente todo eso extremo de alguna forma nos ayuda a decir, bueno, es una parte ficticia, ¿no? Ajá. Y nos hace sentir un poquito más a gusto porque decimos, bueno, esto tal vez no es lo que estoy viviendo. Veo el extremo pero como una forma en la que yo me siento un poco mejor con lo que yo estoy viviendo. Ujú, Porque sé que lo que yo estoy viviendo no estoy viviendo tal vez un abandono, una infidelidad, un bla bla bla, mil millones de cosas al extremo y luego lo meten a la cárcel y luego hacen cosas así, ¿no? Muy, ujú. muy, muy extremas. Y eso nos ayuda a decir, ok, saco esa parte, esa tal vez situación que me hace sentir incómodo viendo eso, me siento a gusto porque digo, bueno, el personaje en algún momento va a buscar una resolución a ese problema Ujú, y lo más seguro es que lo voy a ver. ujú, Y esa es la cuestión, por eso es el enganche, ujú. que estamos buscando esa solución. Sí, pero no lo estás manejando, digo, y esto te lo pregunto para que la gente le quede claro, no lo estás manejando como algo necesariamente positivo, o sea, Exacto. no pretendemos mandar el mensaje de que vea novelas y va a Y ahí va. resolver sus problemas, Sí, sino no. que simplemente es como cuando decimos en redes ahora, pues sí soy. Ujú, ¿Y de qué sirve que digas sí soy si no se está resolviendo nada? Pero entonces, a lo mejor, creo entenderlo por como lo platica Fernando, es yo puedo estar teniendo problemas con mi papá en casa, ujú, ¿sí? Y a lo mejor yo percibo a mi papá como el hombre más malo del mundo, que en realidad no necesariamente mi papá tiene que ser el hombre más malo del mundo porque no me compró el Xbox, ¿no? ujú, Y yo estoy viendo una película, una telenovela en la que sale el peor papá del mundo, ¿no? Entonces nos ganchamos con ese señor, nos identificamos con el personaje y a través de ahí, a lo mejor no se soluciona el problema, pero se da salida, como bien dices, a esa ansiedad. Digo, no nos vayamos tan lejos. Creo que de cierto modo, a lo mejor no vamos a decir que las telenovelas son obras de arte, son obras, son producciones, sí, cinematográficas, si las quieres ver en ese sentido, pero creo que retratan y distorsionan claro. las dos cosas a la vez, una parte de la realidad. Sí. Voy a meterme con algo que a lo mejor a algunas personas no les va a gustar, pero esta tan famosísima serie de libros primero y de películas después de Crepúsculo. Ujú, O sea, donde se retrataba a un hombre atractivo, físicamente ideal, el conflicto entre me quedo con uno, me quedo con el otro, los dos están peleando por mí y pues yo voy a ser esa mujer deseada, ¿no? Cuando también se ven pues algunos tipos de violencia de forma muy sutil. ujú, Claramente ese contenido está dirigido a un público específico. sí. Es decir, chavitas en determinado rango de edad que buscan este príncipe azul. Y es la misma historia que se nos ha contado todo este tiempo. En algún momento va a llegar alguien que te va a rescatar y vivimos la vida conforme a esas expectativas. Creo que también hace mucho daño porque sí se crean a lo mejor arquetipos, Ujú. ya manejándolo muy junguiano, muy, muy insanos, ¿no? Pero luego Que al final sí. es eso que mencionan, eh, tóxicos, ¿no? O sea, Pues sí, una forma. pero es como bien nos se la han pasado diciendo si no queremos sonar así como que muy moralistas, pues la televisión educa y Ujú, educa también para mal. ujú, Sí, porque lejos de esto, sí se espera lo mismo en las relaciones reales. Y esto que dices de la monotonía, y es algo que de hecho en la consulta me topo frecuentemente de que la gente no está muy acostumbrada a lidiar con los grises de la vida, ujú, cuando en la vida lo que más te vas a topar son momentos grises. ujú, O sea, si el recuerdo es agradable es precisamente porque no estamos atiborrados de experiencias placenteras. Porque ujú. imagínate si todo fuera placentero,
En algún momento estaremos como ese meme de las personas ricas que están en el yate sentados aburridos sin hacer nada, ¿no? Exacto, Si ellos se aburren que lo tienes todo, que lo tienen todo, exacto. imagínate uno que tiene poco. ¿Qué ibas a Ándale, decir? es que esa es la idea, ¿no? Cómo se puede mostrar, por ejemplo, ahí en esa parte de que tener el dinero ya resuelve, ¿no? Al final también los que tienen mucho dinero en algún momento se aburren, no tienen algo. ¿Qué ibas a Ujú. mencionar? Marco. Comenta Jorge Coco, entonces no es ficción. Por eso nos enganchamos, porque nos identificamos en algo en lo que nos pasa o quisiéramos que nos pasara. Saben llegar a los nichos meta. Ese es el punto que de hecho iba a llegar, ¿no? Cómo es ficción puesto que es una narrativa escrita, en fin, sí está basada en, como mencionabas, ¿no? En la vida. Pero Ujú, al final, como se retrata, no necesariamente es como tiene que pasar en la vida. Que es lo que mencionabas, hay partes grises, hay partes monótonas en la vida. ujú, Y eso hace que de alguna forma, que es lo que mencionábamos en las publicaciones, cómo puede llegar a influir en nosotros también, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que tenemos nuestras expectativas de vida, qué casa quieres, qué familia quieres, qué trabajo quieres. Todo esto a veces llega a un punto en el que como yo veo en la telenovela que están viviendo esto, entonces ha de ser así la vida. ujú, Entonces empiezo a buscar ese tipo de cosas en base a lo que veo, en base a lo que la sociedad se supone me está marcando. ujú, Que tal vez en este momento una telenovela podría ser eso, ¿no? Un estándar de lo que se espera en la familia mexicana, en la vida mexicana. ujú, Y esa es la cuestión que ahorita estábamos mencionando, ¿no? Que tal vez esa no sea la parte como más sana, ujú, puesto que nada más nos estamos basando en ese tipo de telenovela, que es solamente una parte. Podríamos decir que una telenovela es el resumen de una vida. ujú, Obviamente la parte dramática, la parte de acción para que el público no se nos aburra. ujú, Porque si pusiéramos los otros minutos, horas de vida en los que los personajes hacen cosas normales de la vida, ujú, pues no ven la telenovela. Se ujú, vuelve aburrida. Y entonces eso es lo que puede llegar a generar que las personas digan, ah, chis, ¿por qué me estoy aburriendo? ¿Por qué mi vida no tiene algo diferente? Y eso es lo que pasa, que a veces dices, ah, caray, ¿por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné? Y que tal vez a veces hay personas que empiezan a hacer cosas que dicen, ah, chis, esto tal vez parece a lo que pasó en esta telenovela. Pero ¿por qué lo hice? Por qué tal vez no sé, no sé, la cuestión que mencionabas acerca de que tal vez es un mal padre, ¿no? ujú, ¿Por qué si yo vi que en la telenovela era un mal padre, porque tal vez a veces yo estoy haciendo ahora cosas así, ujú, o hice cosas como tal vez en la telenovela? ujú, Reaccioné impulsivo, le grité a mi hijo, achis, ¿por qué está pasando eso? Porque tal vez ya tienes esa noción de qué es lo que pasa cuando pasan ese tipo de situaciones. ujú, Y como dijiste, educa. ujú, Y si es nuestra única forma de ver cómo reaccionar ante esa situación, y es que lo que mencionábamos, a veces tendemos a ver esas telenovelas como una forma de ver cómo se solucionan, ujú. cómo hacen las cosas. Y si pensamos que nada más es la única forma de solucionar las cosas, pues podríamos caer en este tipo de situaciones. Porque incluso hubo mucho tiempo en el que el estereotipo de Mariela del Barrio, que es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, se perpetuó durante un chorro de años y era de que las mujeres esperaban que llegara el hombre a rescatarla de todos Ándale. sus problemas Exacto. y las mujeres en lugar de trabajar pues en la situación que tuvieran, tenían como que esa expectativa justo, ¿no? De Sí. que va a llegar alguien que va a tener o dinero, o va a tener esto, va a tener el otro, yo nada más tengo que estar ahí y dejar que las cosas sucedan. Pero en la vida Exacto. real, la neta es que no es así. En ningún camino de la Al vida. contrario, la mayoría de las mujeres que esperaron ese ideal basado en esas telenovelas, que eso hay un, si pudiéramos, nos faltarían dedos para contar las telenovelas que tratan de eso. Hombre rico salva mujer pobre. Exacto. Hay un chorro. Y muchas mujeres buscando ese ideal romantizado que no es real, tienden a buscar ese tipo de hombres que al final tal vez no se hacen cargo de ellas. Ujú. Exacto. Y vienen problemas y pasan estas cuestiones de que tienen que ser mamás solteras, en fin. No, pero a final de cuentas, ahorita que decía Jorge Coco que, que no eran ficción, lo que retratan y de lo que se valen para vender, porque eso hacen, a final Mm, de cuentas es un producto que se consume. sí, Este,
ya detectaron una carencia emocional en la mayoría de los mexicanos, que era la ausencia de padre. Claro. Sí, y entonces es este padre idealizado al que está buscando la hija, que es la que se retrataba, o el hijo abandonado, digo, porque también en el caso de los personajes varones que aparecían en las telenovelas era el volverse exitoso. Exacto. ¿Y cómo se vuelve exitoso? Pues introyectando a ese papá que no tuvo, que es como que la forma de venderle a los mexicanos. Así vas a resolver el conflicto viendo y haciendo lo que aquí te decimos que entonces también se genera o se perpetúa, mejor dicho, una intolerancia grandísima a la frustración. ¿Por qué? Porque no tuve eso que me están diciendo que voy a obtener en algún momento. Y otra cosa que decían ahorita que hablábamos de Mariela del Barrio es, con que seas bueno es suficiente. A veces ni siendo bueno se logran las cosas. Y es que la vida no funciona así como, bueno, y rara vez suceden las cosas así de que el bando bueno y bando malo. Yo creo que en la vida real hay más Jedi grises que Jedi y Sith, ¿no? Sí. Sí, sí, A sí. final de cuentas, pues se trata de utilizar la fuerza. Bueno, el comentario nerd de esta noche. No tenía que faltar. Igual y esa también es contenido que consumimos y es lo mismo, ¿no? Es cómo lidiar con el conflicto que existe entre el bien y el mal. Exacto. Y es cómo apaciguar al ello y al super yo y terminar tomando decisiones. Pero podemos decir, ahorita a lo mejor la gente puede estar pensando, bueno, pues le están echando mucho a las telenovelas y sí son buenas. ¿Crees tú que exista, porque ahorita estábamos platicando antes de venirnos para acá, me platicabas de esta animación de Avatar, la cual yo no he visto, pero hay contenido, bueno, y les adelanto yo aquí de dónde nace, estaba viendo un TikTok, uno de mis videojuegos favoritos es Legend of Zelda Majora's Mask, y se han hecho muchos análisis de este videojuego, y la mayoría de quienes lo analizan coinciden en que se trata de una historia que nos va contando las etapas del duelo. Entonces, la última que vi hoy, la chava concluía que cómo me iba a dar cuenta, o cómo no me di cuenta que Majora's Mask me iba a ayudar más a sanar que ir a terapia. Digo, ahí diferí con ella, tampoco se trata de eso, pero creo que es contenido. Hay contenido que nos puede distorsionar enormemente la realidad y hay contenido que nos puede ayudar a acomodar cosas sin necesariamente resolverlas. Tú me platicabas de esta serie de Avatar. ¿Para ti qué tiene de fregón esta... O sea, ¿qué nos ayuda a entender en lo personal, en lo social? Sí, antes de eso sí me gustaría, o sea, tampoco, pues, yo como te decía, no soy experto en telenovelas, me gustan ciertas telenovelas y no dejo a un lado que tal vez alguna telenovela tenga como su mensaje y realmente tenga algo que aprendas y que te pueda ayudar realmente, ¿no? Como ahorita lo que voy a plantear con esta serie. Que sea un contenido que pueda funcionar en este sentido y no tanto distorsionar tanto como, pues sí, la mayoría de las telenovelas que podemos reconocer que hemos empezado, que hemos estado marcando. Mira, esta de Avatar, que es la leyenda de Aang, hay un personaje que se llama Zuko, que es el antagonista de la historia. Comienza en el que están en guerra. Zuko es el hijo del de fuego, ¿no? El que está el más poderoso en ese momento y está destruyendo todas las, pues todas las aldeas, a todas las personas, maestros, aire, fuego, etcétera. Entonces, este Zuko heredando esa idea de sí, voy a destruir a todos para que seamos los únicos en base a lo que mi papá, a su sueño, empieza a buscar a Aang porque es el avatar que está empezando pues sí, a hacer una forma en la que es un enemigo que le tiene miedo el del fuego, ¿no? Porque bien podría derrocarlo. Puede ser llegar a ser muy poderoso. Entonces Zuko empieza a buscarlo. Y de eso se trata, cómo él empieza a buscarlo y intenta, pero en algún punto, detrás de tantos fracasos que él empieza a tener, y luego lo exilian por esos fracasos,
Y todo esto, este proceso en el que él tiene muchos duelos, se tiene que separar de su papá, de su tío, que es un personaje muy importante para él en su crecimiento también. Se empieza a dar cuenta que tal vez esta parte del fracaso tiene una relación muy amplia en que ese sueño que está siguiendo está más basado en lo que quiere el papá que lo que él quiere para él. Porque él está tanto en quiero que mi papá vea que soy muy poderoso, quiero que mi papá vea que yo puedo lograr esto, que lo está haciendo más por él que por su papá que por sí mismo. Y sabemos perfectamente que a veces cuando hacemos así las cosas, nos ponemos trabas, no es lo mismo. Ujú. No lo disfrutamos igual, no lo sentimos igual. Y esto claramente lo lleva al fracaso en ese momento. Cuando se da cuenta de esto, que hace todo ese soltar de, bueno, a la fregada, sí es cierto, esto no es mío, es de mi papá. Y se centra en lo que él quiere y en lo que él ve, que es apoyar a Aang, porque él se empieza a dar cuenta que su pueblo necesita crecer, cambiar, porque al final también se está autodestruyendo. Empieza a ser más poderoso, Ujú. empieza a valer. Empieza a hacer que un equipo que era fuerte sea más fuerte e invencible y logren el cambio. Llega un momento en el que uno de los personajes, el tío Airo, le dice, pues es que tal vez tu destino no era derrocar a todos los pueblos y llevar a la gloria a la tierra al pueblo del fuego, sino tal vez era derrocar a tu papá y tú hacer el cambio para tu pueblo, Ujú. que al final termina siendo así. Porque él se vuelve ahora el rey, pero con una idea diferente de cómo gobernar. Y es eso, ¿no? Cómo se integra. Y de alguna forma es donde podemos aprender que la narrativa, pues es una forma también de decir, ah, caray, eso es integrar. Ajá. Y tal vez podemos llegar a sentir catarsis y sentir, ah, qué padre, sí es cierto, si este personaje puede, ¿por qué yo no? Sí, bueno, pero también así como lo planteas, dime. Es a lo que iba, que al final pues llega una parte superficial, ¿no? Porque eso puede ser un entendimiento, pero al final si lo dejamos así, pues no puede ser un cambio real al final. Ajá. Por eso mencionabas, ¿no? No significa que por eso ya no necesites ir a terapia. Sí, pero ahora yo la pregunta que creo que se está haciendo al menos una, dos, tres personas de las que nos están viendo, de las que nos van a escuchar en el podcast, es ¿qué tipo de persona se puede sentir identificada con esta situación que planteas? Yo lo estuve pensando desde la orientación vocacional, porque Ujú. Sí, finalmente es Ang estaba actuando un enojo sí. que no era de él, sino de su papá. Ujú. Y creo que a veces en esto de elegir qué queremos ser o a quién nos queremos parecer, y sobre todo por lo que se espera de nosotros en la familia es que tienes que estudiar lo mismo que tu papá o tienes que estudiar lo mismo que tu abuelo. Y luego dices, sí, porque quiero hacerlo contento. Cuando avanzas en el camino, digo, pues, no sé, yo me imagino si como mi abuelo hubiera estudiado medicina porque es lo que se esperaba de mí, y luego en ese trayecto o en ese proceso me hubiera dado cuenta que en realidad esa motivación no era mía, Ujú. sino que estaba haciendo algo que a mí no me hacía feliz. Ujú. Muy probablemente ese tipo de persona es la que se gancha con esas historias. Así es. Nos gustan las canciones, nos gustan las películas porque nos hacen sentido inconscientemente hablando. Yo Exacto. estaba pensando mucho en una película que creo que está súper infravalorada, que es Sangre por Sangre. Ujú. Para mí es un peliculón y es un largometraje que generalmente es valorado por la multitud, por la chaviza. Y dices, ah, es que se pelean y que los AB y los vatos locos y nada más le ven esa parte, pero en realidad es una lucha por el autodescubrimiento, Ujú. ¿sí? Es una lucha por el perdón, porque para mí mi personaje favorito de esa película es Paco Aguilar, que es el primo que lleva a Miklo, el otro de los protagonistas, a cometer muchos errores y se siente culpable por lo que hizo Miklo, pero en una de las escenas finales le dice su medio hermano Crucito, porque están viendo Ajá. el mural de la película, y este Paco como que intentando evadir la realidad del dolor que sentía,
Le dicen, pues eran fantasías, un sueño, man. Le dice así hablando. Y le dicen, no, güey, éramos nosotros, nos queríamos. Este, y le dice, ya, olvídalo. Y le dice después, entonces, ¿crees que es mi culpa lo que pasó? Y Cruz lo voltea a ver y este güey se queda pues con la saliva atorada y le dice, no, tienes razón, fue mi culpa. Por mí, Miklo. Si no fuera por mí, Miklo no estaría en la cárcel, no hubiera desvivido a Spider, bla, bla, bla. Y le dice Cruz, ya, güey, perdónate. ¿Crees que tienes tanto poder? Cuando en realidad Miklo fue quien terminó tomando sus propias decisiones. Él sí, claro que fue una mala influencia, pero tiene que ver con esta parte de soltar. Y hubo un momento de mi vida, aquí ya voy a la autorrevelación, en el que yo estaba cargando con muchas cosas, güey. Esa película no me canso de verla, porque realmente nos hace entender que tenemos que soltar y perdonarnos. Ujú. Dejar las cosas porque a final de cuentas le dice, y eso es bien significativo, bien simbólico en la película, Paco Aguilar era el gallo negro, güey. Ujú. Y era al principio el gallo negro mal entendido por esta parte de que tienes que ser peleonero y valiente y eso lo llevó a meterse en problemas. Y cuando él madura, hace cuenta que el gallo negro pasa de lado, güey. Ujú. Pues, lo entierra, lo sepulta. ¿Y sabes qué pasa al final? Cuando se perdona, vuelve a cantar el gallo negro, o sea, le hace y gana y se perdona, se libera. Eso para mí me hizo mucho sentido. Pero no lo había entendido en el momento. Yo no entendía por qué me gustaba tanto esa película, o eso era lo que me hacía clic Ujú. de conectar con el personaje. Y creo que las telenovelas hacen lo mismo, nada más que no todo el contenido te ayuda a acomodar lo que estás sintiendo, ¿no? Sí, exacto. Y es que esa es la relevancia por lo cual lo estamos hablando, ¿no? Ujú, Que aquí lo importante es que no solamente tengamos como esta parte en automático de ver por ver y me está gustando mucho y ya, vámonos. ujú, Sino que creo que es importante que también recuperes esto positivo, que digas, caray, si a ti ya estás empezando a notar y decir, sí es cierto, ahorita me está gustando esta telenovela y, pues sí es cierto, me está pasando esto y por eso me está gustando tanto y me está interesando y ves que hay algo que hay que trabajar, pues es el momento, ¿no? ujú. A veces es esa cuestión de, sí. A ver, quiero rescatar aquí parte del comentario que nos dice César Pantoja. Dice, me atrevería a decir que es un reflejo incluso de alguna realidad de alguien, situaciones que a veces se viven y muchas veces se callan por culpa. Sin exagerar, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe. Sí, claro. Sí. Los escritores se basan, hay una cuestión en la que los escritores es eso, ¿no? Para que realmente algo funcione de lo que escribes, los guiones, tienen que ser cosas que conozcas. Ujú, Y sabemos perfectamente que hemos vivido situaciones difíciles como lo llegamos a ver en las telenovelas. Nada más que obviamente pues sí le mueven de alguna forma para enganchar. Pero es eso, como esta cuestión de lo que vivimos nos hace conectar con las otras personas y al momento de conectar con lo que estamos observando, pues es una base para decir, ok, tengo que tal vez trabajar en esto. Y que no solamente se queden, estuvo muy padre la telenovela y vámonos. ujú. No, sino que, a ver, de esto que me gustó, de esto que estoy viendo, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué me podría poner en riesgo? O sea, como que también ya empezar a ver más esta cuestión de, ok, el personaje al final terminó engañando a tal persona, terminó violentando a tal persona. Bueno, esa es la solución, esa es la forma en la que realmente se lleva algo. ¿Y por qué me está moviendo tanto este tema? Ujú. ¿No? Y que no solamente se quede en Ah, verlo por ver. para eso, que de hecho es un recurso que, bueno, al menos en la metodología de trabajo que utilizamos en Believing, es un recurso del cual nos valemos. Ujú, claro. Cuando la persona se atreve a compartirnos lo que le gusta ver, digo, puede ser cualquier serie, ¿no? Hay muchas muy buenas, pero el hecho de identificar el personaje con el que se está sintiendo identificado, valga la redundancia, ayuda mucho a comprender qué es aquello por lo que está pasando nuestro paciente. Claro. A veces lo decimos en broma,
parece tal, pero no es así. Toño siempre dice que si una persona nos dejara ver su playlist de Spotify, nos diría mucho Sí. de a lo mejor de su personalidad o bien de lo que está pasando en ese momento. No por nada cantamos las canciones que cantamos. Ujú. Muchas veces a modo de compensación, muchas veces en un intento de resolución de los conflictos, pero creo que también este tema del que estamos hablando, las telenovelas, las películas, se parecen mucho a los sueños. ¿Qué Ujú. pasa cuando soñamos? Psicodinámicamente entendemos el sueño como la expresión de todo deseo. Pero Ujú. creo que muchos psicoanalistas han descubierto que es mucho más que solamente la expresión de un deseo. En el sueño también se manejan conflictos que en estado de vigilia somos incapaces de afrontar por la angustia que nos producen. Es decir, yo no voy a aceptar abiertamente que estoy enojado con mi mamá. Ujú. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Produce un sueño Ujú. en el que a lo mejor de manera semidirecta o muy simbólica se maneja ese conflicto. Las películas, las series, las telenovelas hacen ese trabajo y pues de cierto modo nosotros manejamos ese contenido sin que nos resulte tan angustiante. Y así yo no digo, te odio mamá, sino, la mamá de la De la- chingada protagonista. Eso, ¿no? Exacto. Eso es lo que termina sucediendo, ¿no? Nos damos permiso de hacerlo. Y cuando cantamos las canciones de despecho, Ujú. mira, si nos ponemos a pensar, y esta idea no es mía, la vi en otro podcast, que decía, si te pones a pensar, muchas de las canciones, si no es que todas, del regional mexicano, güey, son puros hombres llorando. Ujú. Llorándole a la mujer que representa a quién, güey. O Ujú. sea, le lloran ahí a la esposa, al amante, a la novia, pero en realidad ¿a quién le están llorando? Ujú. A la jefecita. O Ujú. sea, ¿dónde dice, ay, por ejemplo, me abandonaste o me dejaste abrazado de un poste? Digo, güey, no mames, tienes 30 y tantos años y cantando eso entiendo que es arte y es una forma de expresión y gracias por todos esos artistas que nos ayudan a manejar Hacer nuestro catarsis. contenido emocional, a hacer catarsis. No tenemos nada contra eso, Sí, ¿no? pero en realidad el personaje, aunque se presente bien machín, porque se toma no sé Es eso. cuántas y anda en la ranflona y para arriba y para abajo, sigue siendo un hombre sumamente dependiente de su mamá, güey. Y deprimido, ¿ves? Nada más que eso es más socialmente aceptado. Ujú. Y deprimido, nada más que como está, échele y échele y échele, pues no se le ve No, la no se tristeza. da cuenta, sí. Y cantamos, digo, hay una canción que me caía re gorda, que salió este año o el pasado. Es una canción triste, pero en realidad el video y el tono parece algo feliz. Ujú. Y creo que hasta era una canción de una colaboración de un grupo de banda con un rapero. No me acuerdo, no sé si tengas tú el dato, Marco. No es Que por ahí nos puedas ayudar la de buscando. MS y Snoop Dogg, de pura casualidad. No. ¿No? Pero ya no puedo. Seguro ya no Ah, sí. puedo. Porque no, no Ajá. me acuerdo Sí, ahorita sí, sí, sí lo ubico, de pero. la rola. Igual y no, no pasa nada. Pero es eso. Te hacen pasar como si como si estuvieras escuchando una canción agradable para pasar el rato, pero en realidad están cantando algo. Es de Cristian Nodal. Esa. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo se llama la canción? Botella tras botella. Botella tras Ahí botella, está. fíjate. Y a final de cuentas, ¿cómo calmaban al niño las mamás? Ujú. Con la mamila. Ujú. Volvemos al mismo punto, nada más que ahí no se ve tan mal. Incluso se vende como atractivo, güey. Y las Sí. mujeres, ¡ah! ¡Qué bonito! Un hombre que me está llorando, güey. Es lo que estás diciendo. Ujú. ¿Sí? Se nos vende ese ya no estereotipo, güey. Arquetipo del hombre socialmente deseable. Ujú. Pisteador, con un chingo de lana, con una camionetona y mujeriego, güey, para acabarla de fregar. Ujú.
Eso es lo que nos están enseñando a desear y ahí se está canalizando la energía y haciendo catarsis. Ujú. Y luego, regresando al ejemplo de la Rosa de Guadalupe. En la Rosa de Guadalupe, al ser microrrelatos, Ajá. porque esos son Microrrelatos. se considera como un short de las telenovelas, güey. Los problemas se resuelven como muchas personas que llegan a terapia tienen la fantasía. Ajá. Yo vengo al psicólogo y me va a resolver el problema. Ujú. No. Llegas al psicólogo, te vas a topar con cosas de ti mismo que no te gustan y para acabarla de fregar, te vas a tener que hacer responsable de eso. Ujú. Porque yo no tengo pastillas, ni tengo la solución mágica al problema. Yo solamente te voy a acompañar en esto. Sí. Y pasa también con cuando se trata de ya nos pusieron la música allá afuera, gracias, por eh, de que pues si lo llevo con el psicólogo, con la psicóloga, me lo va a arreglar. No. Oh my God, no va a pasar, no es, I'm sorry, no. Ándale, eso es lo que estábamos planteando, ¿no? Que tal vez algún contenido, algunas telenovelas, tal vez no tengan como ese sentido en el que sea muy positivo, Ujú, ya que puede generar esto, como falsas ideas, falsas expectativas, en las que por lo regular, por la forma de la narrativa, claramente, que es lo que decía, lo más interesante, lo más corto, a lo mero, a lo importante, ujú, puede hacernos pensar que la vida es así, se soluciona rápido, de un capítulo para otro. Buscamos que nada más llegando a un lugar ya se va a solucionar, que alguien más nos va a solucionar, porque ujú, al final ese tipo de historias también se cuentan en esas telenovelas, ¿no? Que ujú, por lo regular personas resuelven a otras personas y una persona que no puede, que le está costando trabajo algo, por ejemplo, ¿no? Este arquetipo del hombre rico que salva a la mujer pobre y ya la hace rica, ¿no? Y ya le resuelve la vida. Ese tipo de cosas son las que empiezan a decir, ok, entonces de eso trata la vida. Y está haciendo que tengamos esas ideas y nos cueste más trabajo cuando nos topamos con la realidad de decir, caray, entonces esto que yo pensé no era así. ujú. Oigan, yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿hasta qué punto lo que nosotros consumimos en televisión o películas y demás lo entendemos como, lo agarramos como modelo de vida, como lo es lo que hemos estado platicando, y hasta qué punto somos capaces de discernir que evidentemente hay cosas de lo que vemos que no podemos aplicar? Y les doy un ejemplo muy rápido, porque estaba pensando ahorita, ¿qué podrá ser? Yo crecí viendo Dragon Ball, por ejemplo. Yo también. Ujú. Y pues Por tres. Dragon Ball es una serie que habla del viaje de un niño Goku durante su vida, ¿no? Al final de cuentas se trata mucho de peleas y de combates, pero también te manejan muchos valores y principios como la amistad, el trabajo duro, la honestidad, echarle ganas, bla, bla, bla. Pero yo me acuerdo que lo veía, agarraba eso que yo pensaba que era bueno y lo otro que decía, esto es evidentemente una caricatura, pues, ¿no? Y decía eso, no. Sin embargo, ¿hasta qué punto se puede dar uno cuenta? A lo mejor porque era una caricatura era más fácil para mí decir, pues es que es de mentiras. Pero por ejemplo, una telenovela, una película, ¿hasta qué punto podemos nosotros decir, es que eso no lo debo de agarrar como modelo? Es una pregunta muy interesante. No estoy seguro si pueda responderla yo solo. Pero creo que en la vida nos vamos a topar con cosas que nos construyan o cosas que nos destruyan. Ujú. Y creo que aunque no nos guste, siempre ha habido dualidades, ¿sí? La presencia y la ausencia, la abundancia y la carencia, el blanco y el negro, rápido y lento. O sea, muchas cosas nos vamos a topar. Bueno y malo existen. Y me estoy refiriendo más a bueno y malo en cuestión de perpetua la vida o la elimina. Estoy viendo un documental buenísimo que se llama en Netflix que habla de la vida en la Tierra y habla precisamente de esta dualidad vida o muerte, de cómo la vida ha logrado sobreponerse a la no vida, a la no existencia, a lo inerte
y se ha valido de ciertos mecanismos, ¿no? Entonces creo que en cuestión del contenido, va a haber contenido que edifica y contenido que hace todo lo contrario. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el propósito, no? Proveer de información para que la persona la integre a su conocimiento o simplemente brindar placer. Digo, ahí tenemos otra dualidad, ¿no? Placer, displacer. El placer no necesariamente nos va a llevar a construirnos porque hay cosas que nos generan placer que son altamente dañinas. Hay una droga muy de moda que empieza con M y termina con A y que informalmente le llaman de una forma que empieza con C y termina con L. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Hay sustancias que nos producen mucho placer, pero que a la larga nos van a destruir. Incluso aquello que está hecho para edificar también nos puede llevar a destruirnos, ¿no? No recuerdo si era Aristóteles quien mencionaba al referirse a los vicios y a las virtudes, él decía que los vicios estaban en los extremos. Tanto puede ser un vicio la ausencia de actividad como puede ser un vicio el exceso de actividad. La virtud estaba en medio de Ujú, las dos cosas. Y creo que no es malo divertirse, ujú. como tampoco es malo aprender o, no sé, dedicarle tiempo a la escuela, ¿no? Creo que la diferencia está en discernir en si estamos en medio o si estamos en un extremo. Y ahorita hacías otra pregunta que iba implícita en lo que nos comentabas, Marco. A final de cuentas, ¿qué es real y qué no lo es? Pues tan real es Dragon Ball como lo que nos está pasando en la vida porque ambas cosas suceden en la misma realidad, ¿sí? Y las series, las canciones, todo aquello que consumimos forma parte de los conflictos y de las cosas a las que se ha enfrentado la humanidad desde que somos conscientes, ¿sí? El viaje del héroe que se hace presente en Dragon Ball tiene que ver con la construcción de la identidad y con el crecimiento, Ujú, ¿sí? El bien y el mal, pues a lo mejor está fundamentado hasta evolutivamente porque tenemos noción del día y de la noche, ujú. ¿sí? El día nos da tranquilidad y la noche nos aterra. Pensemos en cuando en alguna vez no teníamos las comodidades que tenemos y tenemos que estar sobreviviendo. Todo tiene fundamento en la naturaleza y construimos historias a partir de la naturaleza. El chiste está en saber cuáles queremos utilizar y cuáles son más convenientes de acuerdo a lo que estamos buscando. Exacto. Sí, fíjate que ahorita que mencionaste esto, recordé lo que callamos las mujeres. Justo en la época cuando comenzó a emitirse lo que callamos las mujeres, fue en una época en la que vivíamos una sociedad muy violenta. Bueno, sigue siendo violenta, pero de una forma en la que estaba sometida al 100% a la mujer. Y este tipo de historias de lo que callamos las mujeres fue una respuesta a esa problemática, en la que yo sé que a muchísima gente le ayudó de alguna forma eso, porque el ver desde otra parte, desde otra perspectiva, el problema que se estaba viviendo, que las mujeres estaban viviendo, muchísimas mujeres empezaron a hacer acción. No estoy diciendo que eso fue el definitivo, pero yo sé que sí fue algo importante en muchas personas que de seguro mi esposa me ha platicado, gente que yo sé que me ha platicado que vieron algún capítulo de eso y les hicieron decir, ah, caray, no tendría por qué permitir que me hagan esto estas personas, ¿no? Ujú, Hay situaciones que en las que llega un momento en el que puede ser muy evidente darse cuenta cuando algo es un contenido que te puede ayudar a crecer. ujú, Y tal vez en algún punto decir, ah, bueno, ¿qué tanto es ya nada más una diversión? Y decir, ah, bueno, pues es divertido. ujú. Y dejarlo ahí y qué tanto en alguna cuestión hasta te puede hacer daño. En decir, ah, caray, como que ya estoy haciéndolo más como un vicio que como algo que me esté funcionando, ayudando a crecer. Ujú. Pero ahorita que mencionas eso y tomando en consideración lo que hemos hablado ya hace rato, tiene que ver también con lo que te haga clic, Marco. Ujú, Porque lo que hace clic no es por nada. O ujú, sea, no por nada cantas esa canción que estás cantando. Y creo que este programa, o sea, la intención es precisamente esa.
darte el plus a lo que tú ya tienes. Si tú no sabías esto de lo que te estás enterando ahora y dices, ah, caray, entonces ya entiendo por qué yo me la paso viendo esta serie y me identifico con ese personaje, creo que es un buen momento para decir, sí necesito ayuda. Ujú. Te está haciendo clic, es por algo. Y probablemente cuando hayas resuelto este problema y hayas terminado de ver esa serie dentro de 5, 10, 15, 20 años, ahora vas a estar viendo una serie nueva y vas a decir, me estoy identificando con este personaje y este personaje está pasando por esto. ¿Qué tanto se relaciona con lo que me está pasando a mí? Ujú. ¿Es motivo suficiente para considerar buscar ayuda? Si la respuesta es sí, pues no lo descartes. Y si es no, pues sácale provecho para tu crecimiento personal a esa serie que estás viendo, ¿no? ¿Cómo se relaciona el problema o la historia del personaje con tu propia existencia? ¿O por qué, vámonos a un caso más radical y más triste? Pues porque te hace tanto ruido esta canción de, no sé, ¿no? Del momento, ¿no? Que habla de despecho y que habla de dolor. Ujú. A ver, les quiero preguntar, esta pregunta se me hace que va a ser para Riel. A ver. Ahí les va. Me gustaría saber, desde su perspectiva como psicólogos, que me digan qué es la catarsis y si confundimos la catarsis con una solución cuando estamos viendo estas series, escuchamos estas canciones y demás. Excelente pregunta. Para ponerlo en términos muy prácticos, la catarsis es cuando los sentimientos están a flor de piel. ¿Sí? Y en un primer momento, cuando todavía el psicoanálisis no era lo que es hoy, se pensó que la catarsis era la solución Ujú. al problema. Es decir, cuando el paciente lograba sacar lo que sentía y expresarlo, Freud se dio cuenta de que los síntomas desaparecían. Es Ujú. decir, cuando el paciente hacía catarsis. Pero luego se dio cuenta de que la catarsis no era suficiente, sino que tenía que haber elaboración del conflicto. La catarsis no soluciona el problema, aunque es parte de la solución del problema, pero nada más es uno de los primeros pasos. Por eso es que decimos, pues ya viste la novela, ya me desahogué, ya canté, ya Exacto. grité. Eso es nada más hacer catarsis. Exacto. No hay elaboración, entonces se queda a medias. Y es que esa es como una espada de doble filo, ¿no? Porque mucha gente a veces deja la terapia en la primera o segunda sesión porque sueltan todo, sueltan todo, sueltan todo y dicen, ah, ya me siento bien, bien a gusto, bien relajado, ya solucioné, es un excelente psicólogo, muchas gracias, adiós. Adiós. Y al mes, al 2 meses, regresan otra vez por la misma angustia, por el mismo. ¿Por qué? Porque realmente no se trabajó lo que se tenía que trabajar, sino Ujú, simplemente fue la catarsis en ese momento que te hizo sentir una solución momentánea, decir, ok, ya solucioné. ujú. Y eso es lo que puede llegar a pasar también con las telenovelas, ¿no? Por eso de alguna forma hasta son adictivas. Porque nos hacen sentir ese, ay, relajación, ay, qué padre, ay, ya lo saqué, sí es cierto. Siguiente telenovela, ¿no? O pasa esto de que termina la telenovela, híjole, ahora cuál voy a ver, qué voy a hacer. Llega esta parte, ¿no? Y empezamos a buscar otra para otra vez volver a tener esto, que al final es esta cuestión, ¿no? Se queda en lo mismo, en no resolver, nada más descubro y esto, siento algo, pero falta la otra parte que es elaborar. Sí, que de hecho si lo ponemos así ahora en términos de consumo de ciertas sustancias, Mm. por ejemplo, una muy famosa de color verde, produce un efecto muy peculiar que se conoce como alteración de la percepción. Ojo, alteración de la percepción, no alucinación. Es muy diferente. Cuando la percepción está alterada, percibimos las cosas con más nitidez. Es decir, el rosa es más rosa, las emociones se sienten más intensas, la gente siente que se está aventando un discurso más mamalón que nunca y eso se vuelve adictivo. Y es decir, por Ujú. eso sientes que la necesitas cada vez más. Estoy hablando de la dependencia emocional porque también hay dependencia fisiológica. Y por eso lo buscamos tanto. Por eso hay gente que dice, pues yo no necesito terapia, pues eso se cura con unas cheves, ¿sí? Ujú.
Y entonces estamos eufóricos, teniendo esas emociones tan intensas en un momento o en un periodo muy corto. Y esto deja en evidencia que no podemos tolerar lo gris de la vida. Por Ujú. eso, muchas veces cuando se crea esta, pues sí, idea errónea de que a la terapia voy a hacer a catarsis y a desahogarme, cuando llega el momento de elaborar, los pacientes se aburren, dicen, no, pues no estoy haciendo nada, no estoy llorando, no. Estamos elaborando. La terapia no es grito y llanto todo el tiempo. Ujú. Tampoco son risas todo el tiempo. La terapia tiene momentos grises. Y es en esos momentos grises donde se hace el trabajo más importante. Pero la gente está acostumbrada no, es que tiene que pasar todo lo máximo y desvivirse. No, pues no va a pasar así. Digo, por eso tampoco en esta sociedad líquida, diría Sigmund Bauman, las relaciones no funcionan Ujú. porque no se tolera esa parte. Sí, Y no. por eso las novelas funcionan, porque crean esa adicción. Estamos bombardeados de estímulos y no nada más son estímulos visuales, todo eso está pensado. O sea, las notas utilizadas y los acordes utilizados para crear esa cancioncita del momento de suspenso, ya se sabe qué efecto tienen. Ujú. ¿Sí? La fotografía en la producción cinematográfica también tiene un También efecto tiene y un una. impacto psicológico. Sí, también. Por algo a México lo pintan amarillo Ujú. Sí, sí, o tiene. verde, ¿no? Con ese tono verdoso. Sí, es esa cuestión, ¿no? Como de lo que mencionabas, que todo eso está pensado de alguna forma porque pues ya reconocen lo que nosotros estamos buscando. Y la cuestión es que estamos dejando nada más en manos de las personas que están produciendo este contenido lo que nosotros buscamos. ¿En qué momento nosotros vamos a hacer algo con eso, ¿no? ¿En qué momento vamos a decir, ah, caray, pues ya fue mucho este tema, ¿no? Ujú. El abandono, de todos estos temas. ¿Por qué siguen teniendo este tipo de... Se menciona, ¿no? Que las telenovelas son las mismas de siempre. Ahí sale otra del momento y es el mismo tema otra vez, nada más con otros personajes, con los actores del momento. Pero son las mismas historias. Porque el conflicto es el mismo de siempre. Exacto. Y quiere decir que seguimos atorados en los mismos conflictos. Ajá. Esa es la cuestión. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a desbloquear este conflicto y avanzar con los que vienen, que son... Porque al final la vida es eso, ¿no? También es una serie también de conflictos, de monotonía y al final el conflicto te hace crecer. Ujú. Nos da muchísima angustia y miedo el escuchar de conflictos. Queremos rehuir, quitarnos el conflicto, pero es parte de la vida. Y eso es lo que a veces también nos enseñan las historias de este tipo, ¿no? De que se resuelven de una forma y evitando el problema y sin hacer algo con el conflicto. Y por eso nada más queremos lo padre, lo divertido y nos cuesta trabajo que también hay problemas, que hay que resolver, que hay que hacer cosas, que hay que estar en este tipo de situaciones también. No, Sí. pues ya con eso que dijo Fernando, yo creo que cerramos el programa. ¿No hay por ahí comentarios, preguntas, Marco? Muy Nada más, bien. Nilsa Morales que se presenta de nuevo y dice, hola, saludos. Saludos a Nilsa Morales, a todos los que nos están viendo, César Pantoja, Maribel TR, Jorge Coco, Yuli Rosas, Tania Confer, un abrazo y un agradecimiento enorme por estar con nosotros cada miércoles. Y los que faltaron, los que se van a ir agregando y quienes nos escucharon a través del podcast que se sube días posteriores, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fer, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy a gusto. Me gustó bastante el tema y pues a seguir hablando. Que para el próximo vamos a hablar algo de Orientación vocacional. vocacional, así es. Pues bueno, él es Fernando López, también forma parte del equipo Believing. Él está en el consultorio de Gómez, también nos pueden visitar en Gómez Palacio, muy céntrica la ubicación atrás del colegio Abraham Lincoln. Así es, en la Y Constitución. pues igual, práctica clínica supervisada, totalmente garantizada la atención, así que está en buenas manos. Aquí no me voy a cansar de presumir a mis compañeros, amigos y colegas psicólogos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Marco, productor, Gracias. y nos vemos en un episodio más adelante. Cuídense mucho. Bye bye.
Uy, se Está puso lloviendo. cada vez.